Saludos a todos. Gracias por estar en esta sesión. Hoy quiero hablarles sobre el bot Warren 2.0 o la versión 2 de Warren, mejor dicho. Y bueno, voy a presentar el bot para que lo puedan tener y lo puedan testear. A lo largo de estas semanas que hemos lanzado Warren, muchas personas han tenido problemas con la sincronización del bot y por eso decidí sacar una versión donde fuera un poco más segura para esas personas y que además no tenga que estar viendo el mercado, sino que Warren lo haga por usted. En este sentido, he estado trabajando en este bot ya bastante tiempo, varios días. Bueno, ya he estado probando, se ha probado en real y ya se ha comportado bien. Se ha probado en demo y se ha comportado bien, así que creo que es hora de que ya lo tenga. Decido lanzarlo porque me hubiese gustado tener mucha más prueba, o sea, haberlo probado más. Hay días que Warren 2 no apertura
operaciones. Entonces, cuando digo no apertura, apertura 1 o apertura 2, va a depender también mucho de la conexión, ¿no? Quiero hacerle varias acotaciones con respecto a Warren 2. Warren 2, igual que Warren 1, es un bot muy pesado, un bot que consume mucha memoria caché. A pesar que no tiene ningún tipo de aviso ni nada, solamente cuando se enciende no están saliendo ningunos avisos acá, que consumen también aún más memoria caché. Warren tiene un sistema de análisis muy fuerte y ese sistema de análisis de Warren pues hace que sea un bot un poco más seguro. Recuerden que no existen bots perfectos, evidentemente que no lo existe. Sin embargo, con Warren, pues en lo personal, y sé que muchas otras personas más han conseguido una buena rentabilidad con este bot. Y claro, aplicando un buen plan de trading, por supuesto. Entonces, yo lo que le voy a dar en esta sesión, lo que quiero es darle como una especie de estrategia para que ustedes puedan seguirlo. Cuando digo estrategia, no me estoy refiriendo a que usted tiene que ver la gráfica, no. Me estoy refiriendo a cómo he conseguido yo mejorar el resultado con Warren. Usted también, estoy hablando de Warren 2 en este momento. Usted también puede hacer sus propias estrategias. Yo, sin embargo, le voy a dar la que a mí me ha funcionado tanto en demo como en real. ¿Ok? Además que decido lanzarlo o decido ya, porque hay muchas personas que no han podido conseguir con el Warren normal rentabilidad en el sentido que no pueden sincronizarlo. Entonces decido lanzarlo. ¿Por qué? Porque en este momento me encuentro en un reto con Trillions, que fue los videos que vimos al principio. De ese reto, pues decidí comenzar una cuenta de $20. Ya en este caso Trillion le sacó el 400%, este es el sexto día. Pero desde ayer me ha costado mucho porque Trillion no me está abriendo entrada, porque es que Warren, como lo tengo corriendo desde ayer, pues me está consumiendo mucho recurso de la computadora. Entonces voy a lanzarlo con esta prueba que ya le hice a Warren, pero sería bueno que usted lo probara por una semana continua. ¿Okay? Y entonces, como necesito seguir con el reto de Trillions, ahorita lleva 400% ganado en 6 días. Quiero ver hasta dónde llega, por lo menos hasta el día de mañana. Entonces, mañana viernes 6 de noviembre, ¿no? Y a ver si logra por lo menos el 500% de la cuenta. Está muy difícil, pero bueno, he visto que Trillion me ha costado en los últimos 2 días. ¿Por qué? Porque he estado corriendo Warren simultáneamente y realmente Warren consume muchos recursos. Y a veces no me ha aperturado operaciones que debería haberme aperturado y eso me ha perjudicado. Entonces prefiero parar Warren y darle el bot a ustedes y explicarle mi estrategia y seguir en este caso con el reto. Ahorita estoy realmente parado con los bots, en el sentido que solamente estoy con ese reto para ver, eso es un reto personal, a ver qué pasa. Y bueno, ya la semana que viene sigo utilizando Warren, ¿no? Bien, ¿qué tiene este Warren? Pues este Warren tiene menos entradas que el otro, pero precisamente tiene menos entradas que el otro para tratar de minimizar en este caso los riesgos con ustedes. A mí me ha funcionado mucho más Warren 2 en el índice de volatilidad 50, esto lo quiero aclarar, pero no es el único índice que usted lo va a correr, ¿ok? Entonces, realmente este índice me ha dado buenos resultados en los últimos, creo que ya 15 días, y fíjense que acá tiene un porcentaje bastante aceptable, y fíjense que este índice desde ayer que empezó, en este caso a las 23:33, del día 5, acuérdense que esta hora es hora que aparece en Binary, pero recuerden que son 5 horas menos para nosotros. Y de hecho, bueno, aquí aperturó operaciones y bueno, le ha ido bien, ¿ok? Desde anoche está corrió toda la noche y fíjense que solamente aperturó 15 operaciones en 12 horas aproximadamente. ¿Okay? No, un poco más de 12 horas. 15 operaciones. Quiere decir que en promedio debería tener más o menos 20, 30 operaciones por día. No son muchas operaciones y eso quiero aclararlo. No se vaya a desesperar y decir, es que no me abre operaciones. Le estoy advirtiendo que no abre muchas operaciones. El Warren 2. ¿Okay?
Entonces, de hecho, el Warren 1 a veces se tardaba 1 hora y 2 horas. Claro, pero apertura mucho más operaciones que este Warren 2. Entonces, debe estar usted pendiente de eso. Fíjense que en este caso no me repitió pérdida consecutiva, sin embargo, en real sí me ha dado pérdidas consecutivas hasta 3. Entonces, claro, yo lo corro por sesiones y eso es importante aclararlo. O sea, le pongo una meta y en el caso de Warren 2, yo le pongo una meta a él solo del 2% de la cuenta con un stop loss que me haga hasta 4 pérdidas consecutivas de acuerdo a lo que tenga. Si lo logra, perfecto. Si no lo logra, pues no puedo asumir el riesgo. Pero me lo ha logrado y eso está bien. Solamente el 2%. ¿Por qué? Porque este Warren 2, como le digo, es un poco más tranquilo. No es agresivo, no le va a aperturar operaciones todo el tiempo y por lo tanto pues me da mayor seguridad y lo puedo dejar corriendo todo el día. Lo puedo activar a las 5 de la mañana y dejarlo todo el día hasta, no sé, a la hora que me vaya a acostar. Acá no hay un horario para operar Warren, lo que sí hay son mercados para operar Warren, que ya se lo voy a explicar. Entonces, Warren 2 lo puede activar a la hora que sea, eso no importa. Aquí no vamos a estar, en este caso, con horario. ¿Por qué? Porque Warren se detiene muchas veces, se detiene cuando hay un mercado muy pesado. No voy a explicar su estructura está diferente al Warren 1, precisamente está diferente para tratar de minimizar en este caso los riesgos y para tratar de que se sincronice solo con algunos aportes que se hicieron con respecto al Warren 1. Yo, sin embargo, el Warren 1 para mí yo lo sigo usando, puesto que se me hace muy fácil sincronizarlo, ¿no? Pero a diferencia de Warren 1, la versión 2 puede trabajar en muchos mercados de forma simultánea y eso es lo que voy a enseñarles. Aquí tengo Warren en el índice de volatilidad 10. A mí no me gusta este índice, no me ha ido bien en este índice, por lo tanto, pero fíjense que tampoco fue tan mal porque tuvo 2 pérdidas consecutivas. Aquí está en el índice de volatilidad 25. Fíjense, pero desde ayer no ha aperturado, el mercado no se ha prestado para este índice, en este caso para Warren, no aperturó en 14 horas, o sí, aproximadamente 14 horas, no aperturó operaciones en el índice de volatilidad 25. Yo no uso ni el 10 ni el 25, solamente quería mostrarles. Yo uso el 50, que fíjense que ha ido bien, uso el 75, que no sé qué, tiene 4 y 2, y yo lo pongo en el Warren 2, lo pongo a trabajar de forma simultánea. Eso es importante aclararlo, ¿no? Y fíjense que tuvo 4-2, 2 pérdidas consecutivas, comenzó perdiendo, bueno, pero recuperó. Y fíjense que, bueno, que aquí tiene algo ya de profit, casi 4, y aquí tiene casi 10, arriesgando, en este caso, para una cuenta de $1, perdón, de $100, arriesgando el 10%, el 1% de la cuenta, como siempre lo digo. Usted tiene que hacer la proporción. Si es de $35, pues sería 0.35, si es de 50, 0.5 y así sucesivamente el stake o la inversión. ¿Okay? En este caso yo lo puse para $1 para una cuenta de 100, pero usted lo puede trabajar con cuenta de $35 a 0.35 arriesgando el 1%. ¿Okay? Entonces, acá pues ya ese bot se hubiese parado. En 12 horas logró acá, solamente en este índice, logró casi el 10% de la cuenta. Ya se hubiese parado, ya se hubiese iniciado una nueva sesión para volver a buscar. Yo no aconsejo que vayan por el 10 en el sentido de que debería pasar más tiempo, ¿no? Siempre voy a aconsejar el 5, sin embargo, en lo personal yo siempre voy por el 10, pero a las personas que no tienen experiencia yo no le voy a aconsejar el 10% nunca. Entonces, es algo personal que yo hago. No tienen que ser todo así, un poco más conservador, pueden ir por el 5%. De hecho, hay días que yo voy por el 5%, no tengo problema con ello. Y en el caso de Trillium hoy, iba por el 20% y me detuve como en el 17, 18% porque precisamente me estaba consumiendo mucho Warren y no podía, muchos recursos. Y no podía continuar y pues lo detuve, aunque tengo todavía parte del día para seguir en eso, pero no creo que vuelva. Me voy para el índice 75. Fíjense que no le fue mal tampoco. Nada más tuvo 7 ganadas, 3 perdidas. No se ha dado 2 formas consecutivas. El índice 75 también me gusta mucho para el Warren, puesto que es un índice que se comporta un poco más asociado a los índices de las divisas. Y acá tengo otra prueba. Y fíjense todo lo que se puede tardar Warren en abrirme
porque es que realmente quien vaya a correr Warren 2 debe tener una computadora con buenos recursos, o por lo menos dejar corriendo nada más dos ventanas, que podría ser la de 50 y la de 75, aunque la del 100 también me gusta mucho. Fíjense que la del 100 le ha ido bien, un 70% de probabilidades, ¿no? Pero quisiera que vean esta, ojalá y la pueda abrir rápido. Y mientras esto abre, pues les voy comentando. Acá estoy trabajando con pares mayores. En este caso, yo le he dicho siempre que con el par australiano yen japonés me ha ido bien entre los pares mayores. Yo no he probado el Warren con otros pares, pero sí sería bueno que lo probaran. Yo en demo, por supuesto. Yo no, aquí está, fíjense, acá dio 3 pérdidas consecutivas y no me gusta en este caso trabajar con pares por esto, miren. Fíjense que acá me pagó el 77% y aquí me pagó el 82%. Mientras que si yo me voy para un índice sintético me paga el 95%. Y aquí quería hacer una comparación. Fíjense que acá va a ir variando, por eso no es bueno, porque va a depender mucho en este caso del horario que esté operando. Esto por lo menos fue en la madrugada y fíjense que pagaba 0.77, esto más o menos es hora británica, no, perdón, hora europea, y acá ya pagaba 0.82 también muy temprano en la mañana. Pero yo prefiero los índices porque me dan el 95%. Si ven que por cada uno me da 95% de inversión. Y recomendaciones. Bueno, active 1, 2, 3 ventanas. En este caso, índice 50, 75 y 100 con Warren y vaya por metas, en este caso del 5%. O sea que usted le va a colocar meta del 5% a cada una y si le logra las 3, pues un 15%, aunque lo veo difícil porque seguramente se va a detener primero uno. Si ya tiene la meta del 5%, usted va a detener las 3 ventanas, ¿ok? Y el margen riesgo, pues haga el cálculo de manera que pierda, en este caso, hasta 4 consecutivas y gane la quinta. Ese es el riesgo que le voy a colocar, ¿ok? Por lo menos acá hay $7, casi $7.50. Me tendría que hacer una cuarta, que serían de $8, en este caso, sí, $8, casi 9, y en este caso serían $15 de riesgo aproximadamente. ¿Qué le pongo yo de stop? Entonces le pondría de stop solamente $8, de manera que él se me detenga en la otra que pierda. Si la pierde, él abre una operación, no, tendría que colocarle un poquito más de 8, tendría que colocarle más o menos o se pierde la cuarta, sí, que solamente me pierda $9 y en este caso él se detendría en la próxima pérdida, ¿ok? Si la pierde. Pero haciendo el cálculo bien, tendría que colocarle un poquito más, sí, porque si no se pierde la otra y no me abre la operación. Entonces tendría que colocarle aproximadamente $12 de pérdida y listo. Él se detendría en la próxima operación y de manera que usted pueda gestionar eso, ¿ok? Entonces, pero lo bueno de esto es que es la comodidad, o sea, es activarlo y listo. Claro, yo sigo tomando en cuenta esto, sigo tomando en cuenta lo segundo en lo que abre Warren, a mí sigo manteniendo que sea 58, 59, 00. Fíjense que acá me está abriendo al lado 1, pero vuelvo y digo porque la computadora me está consumiendo mucho recursos y no me está aperturando en lo que yo quiero, pero me ha ido bien, ha ido ganando. Yo no le recomiendo que vaya por más de 0.2. O sea, si va en 0.3, pues para mí tiene 3 segundos en una vela que puede perjudicarle a usted. Lo puede beneficiar, pero también lo puede perjudicar mucho. ¿Okay? Entonces, acá apertura con la vela en los 00, un segundo, a veces si hay mucha volatilidad también lo puede perjudicar. Pero por ahora pues se ha mantenido en eso y se ha mantenido bien. Pero también sería bueno que lo probara con pocos recursos consumidos. Entonces, para Warren, actívelo en estos 3 índices, 50, 75 y 100 de forma simultánea. Trate de no tener muchas ventanas abiertas, porque sé que le va a conseguir muchos recursos este bot, muchos recursos en la computadora. Entonces, trate de correrlo solamente esas 3 ventanas, nada más, y pruébelo por una semana y verá bueno, que Warren, cuánto recupera Warren, en qué momento recupera Warren.
y cuántas pérdidas consecutivas puede dar Warren 2. ¿Ok? Aquí quiero dar un anuncio. Con respecto a Trillions, voy a lanzarlo, no sé, ese será un próximo lanzamiento. Quién sabe, la semana que viene sigo haciendo el reto y sigo haciendo, a ver hasta dónde llega. Ya yo sé que con $20 se puede comenzar, eso lo sé, aunque siempre voy a tener estrategias para mejorar eso. Y voy a seleccionar 2 personas del canal, todavía no sé a quiénes, pero y voy a hacer una sesión en vivo con ellos, operando juntamente Trillions, yo con mi cuenta normal y ellos con su cuenta pequeña, seguramente en real, y lo voy a ir orientando para que vayan haciendo las entradas con Trillion conforme a las que yo voy haciendo, de manera que podamos elevar, no sé, tal vez un 5 días, su cuenta a un 100%, por lo menos a un 100%. Entonces, eso ya sería ya más adelante, la próxima semana, muy posiblemente. Voy a dejar el video hasta acá y bueno, cualquier cosa, pues nos comunicamos por el canal de Telegram Book Gratis 12 y que nos sigan en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como Book Gratis 12. Bueno, gracias por su atención.